Hoy he visto por fin la última película de The Conjuring, The Last Ride, y hoy vengo a hacer el análisis y hablar un poquito de cómo es el final de una saga que ha durado más de 10 años, que ha conseguido tener muy buenas películas, películas que ni siquiera valen la pena y que por fin se cierra con una película bastante regulera. Hoy en Hablemos sobre Cine hablamos de The Conjuring, The Last Ride. Hoy quiero hablar de la cuarta entrega de The Conjuring, la última película, según los creadores, que va a cerrar por fin toda la saga y toda la historia, y que acabo de salir del cine de ver y que me ha dejado un poco regular. Podría decir que no es la peor película del mundo, evidentemente, pero tiene muchas cosas de las que hablar, tiene muchas cosas que diseccionar y muchas cosas que cuestionar, sobre todo para ser una película que consigue cerrar una saga que ha sido muy buena, que ha conseguido traer de forma muy comercial el cine de terror, que ha conseguido, evidentemente, sin duda, crear un cine muy bueno en algunas ocasiones y que para ser una forma de cerrarse, por mala suerte, no ha sido todo lo bueno que podía llegar a ser. De hecho, una de las cosas principales que más me llaman la atención no es todo lo bueno que la tiene la película, sino todo lo contrario, todas esas cosas que la película presenta pero que se quedan a medio camino o sin desarrollar o que incluso se quedan sin haberlo llegado a hacer y que podría haber sido mucho mejor que la propia película. Lo primero y principal es hablar de los sustos, que es al final estamos hablando de una película de terror, de miedo y de este género, lo principal son los sustos y en este caso es el uso demasiado excesivo de los jumpscares, el uso de unos digamos, tópico muy mítico dentro del cine de terror, que al final se repiten y que se exprimen hasta el último punto, y que evidentemente consiguen que lleguemos como no solo a saberlo, que eso es lo peor cuando sabes que un susto te va a venir y no te da susto, sino que simplemente no nos da susto y además nos parece hasta aburrido o demasiado, digamos, típico dentro de este cine. Al final en el cine de terror pasa muchísimo, todas las historias están muy vistas, todos los sustos están muy vistos, todo está muy exprimido. Por eso la semana pasada cuando hablábamos sobre Weapons, hablaba de que una idea original llevada de forma diferente y enfocada de otra forma diferente suele tener esa tendencia de ser bastante exitosa, no solo a nivel de premios, sino también a nivel de taquilla. Y ya os aseguro que una película como es The Conjuring, por muy buena que haya sido en otras ocasiones, en este caso es tres cuartos de lo mismo, es como intentar repetir una serie de cosas, es como si alguien hubiera cogido un manual sobre cine de terror y hubiera dicho eso. Tiene que haber jumpscare por todos lados, cámara mirando, enfocando hacia otros lados, bajadas de música. Es todo ese tipo de cosas que son muy de manual al final, muy de coger un libro y decir pasa esto, 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 pero que llevado a la realidad evidentemente no siempre funcionan. Y menos todavía si hablamos de una película que tiene una saga por detrás en la que sí ha funcionado muy bien, en la que se ha hecho bastante bien y que en este caso vuelve a repetir mismo susto, una historia muy similar, unos personajes que al final, sin querer o queriendo, se repiten, aunque sean diferentes, hay como una sensación de como, esto ya lo he visto en otra película anterior, de la misma saga precisamente, con lo cual es como intentar exprimir muchísimo. Y si una película de miedo o terror, como en este caso, que depende bastante de los sustos, ya en esa parte no es tan buena o no es tan fija, por así decirlo, ya la película empieza a cojear bastante. Sin duda, otro de los fallos para mí más importantes dentro de la película es en toda su duración. La película dura en torno a 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 15 minutos. Tenemos, podríamos decir que la primera hora y media, primera hora y 40 minutos, en la cual casi no se entiende de qué va la película, qué está pasando. Tenemos ciertos vistazos hacia el caso principal, o el caso al menos que envuelve la película, y alguna que otra cosa fuera de trama o relativo, pero no del todo, pero que consiguen más bien alejarte de la historia que acercarte. Hay ciertos momentos de la película que creo que los directores se dieron cuenta de que se olvidaron demasiado de la trama principal como tal y han decidido cómo hacer una especie de corte o edición o un montaje un poco extraño para mi gusto, para ser una película de terror, que es como que mezcla la historia principal con una historia secundaria, pero como que intentan relacionarse porque al final ambas historias, tanto en este caso la historia del caso como la historia de la hija, tienen que ver, al final de la película se unen, pero siento como que durante esa hora y media no le vemos casi conexión y es una forma tan, por no decir la palabra vaga, pero es un poco vaga o no sé, es algo extraño. Cuando estás viendo la película, la verdad que durante, como digo, esa primera hora y media es algo extraño, es como que no le ve mucho el sentido, como que arranca muchas cosas. Tengo siempre el sentido de que arranca muchas tramas y no solo son las dos tramas principales, sino que hay subtramas, etcétera, que van arrancando, pero que se quedan ahí y luego las vuelven a recordar más adelante, pero bastante más adelante. Y es como un poco una desconexión con la trama principal, cosa que hace que el espectador, o al menos en este caso yo, sienta como que la película no tiene toda la energía o todo el
bien hecho que podría estar, podríamos decir. Es decir, no tiene esa... no sé cómo explicarlo muy bien, pero digamos que como que podría tener mucho más consistencia, al menos en la historia, y para mi gusto, esta película como que no llega a tenerlo, o al menos, como digo, en el 80% de la película no llega como a hacer consistencia, todo está muy despiezado, todo muy por pieza, muy separado, subtramado, para luego, al final del todo, hacer y juntar todas las tramas y darle el sentido que tenía que haber tenido durante toda la película. Me da la sensación incluso de que durante esa hora y media esperamos siempre a que ocurra algo. Evidentemente durante esa hora y media hay ciertos sustos, aunque bueno, son sustos que cualquier cosa, pero bueno, hay ciertos sustos y hay ciertas cosas que evidentemente nos van acercando a lo que es una historia de terror. Pero me da la sensación que durante esa hora y media siempre estamos como esperando algo constantemente, de forma que algo sea bastante grande incluso, y no es hasta el final de la película, casi los últimos 30 minutos, cuando ese algo grande impacta de forma clara. No me tomé a malas porque es verdad que las películas de Conjuring son más o menos así, es decir, siempre lo importante o lo más, tal y como está hecho este tipo de guiones, va a pasar al final, pero habitualmente hablamos sobre una película de una hora y media o dos, en la primera hora ya va a haber pasado algo más fuerte o algo que nos haya mantenido hacia el resto de la siguiente hora. Y más o menos se tiene que haber como explicado o, no sé, destramado de alguna forma que sea interesante. Ya os digo que para mí lo más interesante de la película solo pasa al final y realmente no es tan bueno. Como os comentaba antes, lo que también da la sensación de que falla, y algo muy importante, es la propia trama. Constantemente vemos, como os he dicho antes, subtrama y cabos sueltos que nos alejan un poquito de la trama principal. En este caso, como digo, podríamos decir que no hay una trama principal, que son dos. Por un lado, pues tenemos la historia de cómo nace Judy, la hija, cómo se va desarrollando todo esto, o sea, cómo va creciendo, cómo tiene que enfrentarse al tema de los fantasmas, espíritus, demonios, etcétera. Bueno, ella como tal por sensación y visiones que tiene. Y por otro lado tenemos la historia de la familia como tal, ¿no? El caso. Y vamos viendo cómo se van mezclando de una forma en un principio que tenía que ser más sencilla, el crecimiento de Judy con el caso de la familia, para al final del todo juntar ambas cosas. Pero ya os digo, conforme va pasando al principio de la película, vemos como tantas cosas, sustos como sin venir muy a cuento, cierto sobreexplicación o incluso falta de información en algún momento, y son como esos ciertos cabos sueltos o subtramas tan secundarias, incluso terciarias, que en algunos momentos nos alejamos bastante de la historia principal y nos da como la sensación de que no sabes muy bien para qué está hecha esta película. Si está hecha sobre el caso, sobre la vida de Judy o simplemente para despedir todo de alguna forma. Ojo, y hay que tener en cuenta que hay muchas películas en las que tenemos mucha falta de información o información que al menos de primera mano puede que ser que no estemos conociendo y que o luego al final la resolvemos o incluso puede muchas veces que no y eso es parte de la película. Y eso no es nada negativo. Si se hace bien, puede considerarse una forma muy buena, ya que te deja con muchísimas preguntas, siempre y cuando sean sencillas de resolver, y te da como esa sensación de que seguramente la película o te la haya respondido y no te hayas dado cuenta, o es parte de la película el hecho de no responderte ciertas preguntas para dejarte con esa cuestión, ¿no? Pero no siempre la falta de información es algo bueno, sobre todo cuando acabas la película y no has entendido absolutamente nada o te has quedado como muy desconcertado en diversas escenas o diversas cosas que pasan a lo largo de la propia película. Siento incluso que con todo ese el tema de la subtrama y cabos sueltos, llegamos como incluso a restarle un poco de importancia a la historia principal. Es decir, cuando ya llegas al final, y es cuando, como digo, se junta todo en esa última media hora, la familia con Judy, con tal, y es, bueno, tres cuartos más de lo mismo, un demonio, varios fantasmas, jumpscare más que sobreexplotado y muy rebuscados para algunas cosas. Me da la sensación de que al final es un poco como que no impacta de forma tan fuerte en la historia principal. Ojo ahí, claro, estamos hablando del último caso de los Warren, han pasado muchísimos años, han pasado muchísimas, en este caso, películas, si hablamos a nivel de cine, y dentro de la historia pues es como un ciclo para cerrarlo, y evidentemente, si ante una saga tan grande, con tantas películas, buenas y malas, pero que evidentemente han recaudado a nivel de cine y a nivel de espectadores muchísimo, sí que es verdad que los cierres siempre son complicados, es decir, una saga, un cierre de una serie, de una saga, de lo que sea, siempre es bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta si han sido muy exitosos al principio, el final es siempre complicado. Evidentemente hay muchísimos ejemplos de cosas que han empezado muy bien y han ido acabando peor, o viceversa, que han empezado mal y han acabado mejor, aunque eso suele ser menos. Pero teniendo en cuenta que eso ya de por sí es complicado, me da la sensación un poco como eso, de que el espectador
no va a quedar tan satisfecho teniendo en cuenta todo lo que hemos visto antes. Es como, ya os comentaba al principio, es la repetición extraña y continua de cosas que ya hemos visto, nos da la sensación de que estamos viendo como un remake hecho con partes de otras películas y por algunos momentos es como que parece más una película familiar, porque al final mezcla mucho eso, el tema familiar y emocional, con el tema del terror y el miedo, y evidentemente se busca eso, pero en algunos momentos de la película te pregunta un poco si estás viendo una peli sobre una familia, que ha pasado algo y están ahora como mejorando, o si es realmente una película de terror, porque, como digo, está muy bonito que sea algo emotivo, porque es lo que se busca al final, sobre todo teniendo en cuenta pues el final que tenemos de la película, se busca esa coger como esa emoción con el personaje, con la hija de los Warren, para que simpatice y para que te metas dentro, para que luego entienda un poquito y sufras, entre muchas comillas, con el final. Pero sin duda no me da la sensación de una película de terror. En algunos momentos me da la sensación de una película familiar o incluso creo que hasta la comedia en ciertos momentos es más buena que el propio terror en la película general. Bien, como fan de la saga original me da la sensación un poco de que esta última película llega un poco como... A ver, como principal es como cierre de saga, eso lo tenemos todo en cuenta. Pero quitando ese argumento que nos adquieren las productoras o la película como tal, me da la sensación de que es más un cierre contractual por un acuerdo o porque, bueno, era ya de forma para terminar un poquito la historia, el libro, etcétera. Pero me da la sensación más contractual que algo para los fans. O incluso es algo más también para los fans, o sea, los que son muy fan de la serie, como para darle un último suspiro, un último adiós, dirigirse un poco a cerrando las cosas, que más para un espectador que busque terror y busque miedo y busque una película que realmente sean bastante buenas, sobre todo en los lanzamientos que hemos tenido en este año 2025. De hecho, me da pena porque Patrick Wilson y Vera Farmiga, que al final son los dos protagonistas de esta saga, ni siquiera ellos, con una actuación bastante buena, más o menos como siempre a la altura, ni siquiera ellos consiguen salvar una película con un guión bastante mediocre para mi gusto y que da la sensación un poco de algo, una despedida un poco tibia, más que una despedida por todo lo alto. No hacía falta, evidentemente, que fuera una despedida por todo lo alto. No tiene por qué. Si te lo esperas un poco, y más sobre todo porque es una saga de terror, entonces te esperas que la última película, que sabes que va a cerrar todo, sea bastante más grande, o al menos sea más impactante, o que tenga más terror, o mejores sustos, o etcétera. Pero sin duda, el guión al menos, o cómo se ha llevado a cabo, no ha sido para nada así. De hecho, me da la sensación de que, como siempre, ha ido mejorando mucho a nivel visual. Es decir, si vemos la primera de Conjuring de 2013 con la película de 2025, visualmente ha mejorado muchísimo. Es evidente, la calidad está ahí, pero una película de terror no se basa por lo visual. Es algo que en algunas películas puede tener un punto bastante bueno. De hecho, en Weapons lo comentábamos bastante que esa cinematografía que tiene tan buena, esa imagen, le da mucha potencia dentro de la película. Pero en este caso, no quiero como ver todo tan bonito, porque en esta película realmente no es que me haga falta. Todo la verdad que visualmente se ve muy bien, se nota que la película está muy corrada visualmente y también a nivel musical, eso nunca ha fallado, estamos hablando de la época de los 70, de los 80, etcétera, entonces la inclusión musical siempre va a ser bastante buena y sobre todo en esta película, que bueno, es algo no, ni siquiera muy secundario, sino algo muy terciario el tema de la música en las películas de terror, es más, como digo, pues a lo mejor efectos de sonoro, etcétera. La música juega un papel fundamental, pero no la música que estoy hablando de canciones del momento de los 70-80, sino la música que técnicamente nos tiene que dar tensión, que se sube en los momentos de más tensión, que se baja también en esos momentos, que desaparece, que crece, etcétera. Pero eso es para hablar de otro vídeo. Si dejamos de lado la música, como digo, la imagen es muy buena, pero lo más importante que veníamos a ver no era una película bonita, era una película que nos diese susto y que alcanzase un nivel. Y tal vez creo que igual todos pusimos demasiada expectativa, o al menos yo he puesto demasiada expectativa en esta película, para al final llevarme un poco, no una decepción, porque la verdad que no ha sido la peor película, pero no me parece a lo mejor el cierre tan idóneo como me podía haber esperado, sobre todo teniendo en cuenta, ya os digo, las películas últimas de Conjuring no han sido muy buenas, pero si cogemos la primera y la segunda, que para mí son bastante buenas, cogiendo eso, una cuarta película me hubiera gustado un cierre pues de otra forma y un poquito más alto o un poquito mejor simplemente. De hecho, hubiera pedido a lo mejor ahorrar un poco más en la imagen, que no fuera tan bonito todo en la imagen, y meter un poquito mejor en guión, en cambiar un poco, porque de hecho me da la sensación de que esta película se podía reducir y ser incluso aún mejor, con muchísima menos historia, porque al final, como os comento, me da la sensación de que hay
incluso un poco de relleno. Por eso os comento que esta película se balancea entre un clima muy emotivo, es el final de una saga bastante bonita, ellos dos han actuado muy bien y no sé, es como esa cosa de que visualmente también se ve muy bien, junto a una falla en más o menos como tanto innovar como en el ritmo propio de la película, que parece que es bastante malo. Y el hecho de muy poca innovación para ser una película de terror, teniendo en cuenta que el cine de terror en estos últimos años está teniendo más importancia, sobre todo gracias a ello. Yo al final han hecho taquillazo gracias al cine de terror, pero sabiendo que ahora hay mucha innovación y mucha mejora en el cine de terror con historias muy buenas, me da la sensación de que aquí les ha faltado eso. En resumen, la última película de Conjuring, The Last Ride, se queda como una película, como un casi, podríamos decir, un pero no, un quiero pero no puedo, que le llamaríamos, porque bueno, se trata de un cierre, una saga bastante buena, y es una pena, pues al final, que se quede un poco a medio camino, podríamos decir. Es decir, no es todo lo buena que podría haber sido, me da la sensación de que tenía como mucho espacio o al menos muchas posibilidades de mejorar muchísimo y se ha quedado en una película mediocre, como comento, no la peor, pero sin duda no es la mejor película que hayan hecho y no es la película que yo diría mejor para volver a ver y más si se trata del cierre de una saga que se queda con un inicio muy bueno y un final algo regulero. Pero bueno, hasta aquí el análisis de esta película. Espero que te haya gustado. Nos puedes encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como aquí en YouTube, como Hablemos sobre Cine. Si te ha gustado el vídeo, pues no olvides darle me gusta, incluso suscribirte. Y nada, chicos, nos vemos la siguiente semana con la siguiente película. ¡Adiós!